Gloria al Señor. Amén. Así de pie, hermanos. Bendecimos al Señor esta mañana por darnos nuevamente este privilegio de estar aquí en el templo y esperamos que Dios se glorifique hoy a través de su palabra, que como todos los domingos pues la predicamos para la gloria de su nombre. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor y aquellos que a través de las redes nos estarán viendo en el día de hoy. Esperamos también que Dios les bendiga a ellos en todos los lugares donde estarán congregados y en sus casas, aquellos que sacan tiempo para poder escuchar el mensaje. Vamos en esta mañana a buscar la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 28. Lucas capítulo 7, versículo 28. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 7, versículo 28. Que leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os digo que de entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dios añada bendición a nuestras vidas por su maravillosa palabra. Pueden sentarse. Ya hemos orado al Señor para que Dios pues trate con nosotros en esta mañana a través de este mensaje. Hace muchos, pero muchos años, para el año 2012, yo recibí este tema de parte del Señor y lo prediqué. Me acordé de algo que el Señor me dijo mientras yo estuve en mi proceso. Lo he testificado aquí antes, que yo estaba en mi cama y el Señor trajo un hombre a mi casa y me dijo: mi siervo, las libretas viejas de todos aquellos mensajes que yo te di, te revelé, las volverás a sacar y volverás a predicar todos los mensajes que yo te di. Entonces, ahí yo recibí un rayo de esperanza porque yo estaba casi muerto y cuando me dicen que voy a volver a sacar las libretas a predicar otra vez, pues dije, pues no me muero nada. Y no me morí. Y después saqué tiempo para buscar, porque uno como predicador hace tantos apuntes, ¿verdad? Y he conseguido muchas libretas que he guardado mensajes por años. Y a veces me pongo a repasarlos y digo, Señor, pero de verdad yo prediqué de eso. Y me gozo nuevamente cuando los leo, los revivo otra vez porque veo que la palabra del Señor es como un manantial. Usted puede predicar de un versículo y 20 predicadores más pueden predicar de ese mismo versículo y todos los mensajes pueden ser diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra es como un manantial que cuando se recibe la iluminación del Espíritu Santo, esa inspiración que ya fue dada a los escritores de la Biblia, Dios de una forma nos ilumina y a veces nos lleva por otra línea, pero tiene que ver con el mismo pensamiento divino. Así que por eso, en el día de hoy yo quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor. Y el tema que yo voy a utilizar en el día de hoy es la verdadera grandeza de un hombre. La verdadera grandeza de un hombre. Y quiero comenzar diciéndole que a nosotros, en el tiempo que nos ha tocado vivir, estamos todos los días enfrentando unas situaciones que marcan todos los ámbitos y todos los niveles de la tierra. La gente humilde está desapareciendo. O sea, la mayor parte de los seres humanos hoy en día viven cubiertos por un manto de grandeza, por un manto de prepotencia, de populismo, de protagonismo, donde todo el mundo quiere ser el que tiene la primera noticia. Tan así que usted ve que en las redes sociales se publican cosas que dan vergüenza cuando las publican, porque a veces son hasta situaciones privadas, situaciones de familias que nadie más debe saber, pero que alguien simplemente por ese anhelo de ser el protagonista de la noticia, antes que lo digo yo. Eso ha ocupado la mente de los seres humanos y todo el mundo se ha upado como el sapo. ¿Usted sabe lo que es un sapo? ¿Cuántos aquí han visto el sapo? El sapo no es tan grande nada. Lo que pasa es que cuando a él lo tocan o lo van a atacar, ¿qué hace? Él se infla
infla todo el cuerpo para tratar de amedrentar, pero a la larga no es tan grande nada. No hay que tenerle miedo. 2 gotitas de sal y lo vuelve loco. ¿Sí? Y ustedes se ríen porque aquí hay hermanas que le echan sal. Los quieren ver fuera de la casa, le echan un poquito de sal y el sapo, mire, se le va la grandeza. Rápido se le quita ese inflo que tiene, está inflado y se le va. Pues hago esta introducción porque en todos los términos del tiempo en que vivimos, nos encontramos a diario con gente que vive con ínfulas de grandeza. Todo el mundo quiere ser el protagonista de la noticia. Todo el mundo quiere ser el que aparezca en primera plana. Entonces, son héroes, quieren ser héroes públicos. Sin embargo, los héroes que verdaderamente son los héroes anónimos. Los que hacen su acto heroico, pero que no lo publican. Se quedan callados y alguien lo publica por ellos. Y después usted dice, ¿y esa persona hizo eso? Sí, lo hizo, pero nunca estuvo buscando protagonismo. Entonces, la figura de Juan el Bautista, a mí todo el tiempo, desde que conozco el Evangelio, me ha hecho pensar y ha sido para mí una lección y un ejemplo. ¿Por qué razón? Porque Juan Bautista tuvo muchos privilegios que mucha gente no ha tenido. Y este evento, donde Jesús dice las palabras que dice en el versículo que leí, tiene un trasfondo. Primeramente, surge cuando Juan el Bautista está preso. A Juan lo van a matar. ¿Por qué lo van a matar? Por decir la verdad. Y en un momento dado, parece, porque yo no puedo juzgar a Juan, pero me veo en él. Cuando los momentos de prueba, de angustia y de sufrimiento llegan, hay momentos que hasta la fe como que se sacude. Y tal vez alguien se atreva a juzgar a Juan el Bautista después de haber tenido la profundidad en las experiencias que tuvo con el Señor, de que haga una declaración como la que hizo luego. Pero acuérdese, Juan era hombre. Y como hombre está limitado a que en cualquier momento se sienta sacudido, amedrentado. No estamos hablando de azotes. No estamos hablando de una mera cárcel. Estamos hablando de que lo van a matar. Y él sabe que lo van a matar. En este momento, Juan envía 2 de sus discípulos. Usted sabe que Juan tuvo discípulos, era maestro, tuvo discípulos antes de Jesús. Y envía a 2 discípulos para que le hagan una pregunta al Señor Jesús. Y la pregunta que le manda hacer es, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan conocía lo que estaba dicho en la profecía. Juan tenía evidencias indubitables, o sea que no se podían dudar, de que él era el Mesías. Pero había enfrentado en ese momento una circunstancia en su vida donde algo pasó que él dijo, vaya y pregúntale, ¿será él o no? ¿Cuántas veces a ti te ha pasado eso y a mí también? Porque no me diga nadie que en algún momento de su vida su fe no haya claudicado. A veces tenemos una enfermedad y la enfermedad es terrible y todos los pronósticos son en contra nuestra. Entonces, Dios te dice, te voy a sanar, pero cuando ves que el cuerpo se sigue cayendo, dice, me muero. ¿Quién va? ¿Qué palabra vale? La de Dios. Tienes un problema familiar y el psicólogo te dice una cosa, el psiquiatra te dice otro, el abogado te dice otra cosa, y tú te encuentras en una lucha entre tu fe en tu Dios y entre las circunstancias actuales que están sucediendo. Y recuerde bien que el problema que nosotros tenemos como humanos es que nosotros no vemos a Dios. Nosotros le servimos a Dios porque tenemos un elemento que se llama fe. Y la fe nos hace creer que Dios es verdadero, que su palabra no falla. Pero ninguno de nosotros viene aquí y ve a Dios aquí en el altar.
¿Verdad que no? No lo vemos como Isaías, sentado en un trono y que sus faldas llenan el templo. No vemos aquí, aleluya, en el altar una columna de fuego prendida que diga es la presencia de Dios. No vemos tampoco una nube que cubra el sol en el momento de la prueba y que nos diga ese es Dios. Ni oímos una voz audible que nos esté diciendo todo el tiempo, mi siervo, yo te conozco por tu nombre, estoy contigo. No, todos recibimos por promesas que están en la Biblia y que la fe nos hace creer que Dios es real. Entonces, como no lo vemos, experimentamos cosas que son de humanos, porque cuando usted está en un sitio y está en un peligro y alguien por un celular lo llama y le dice, mira, yo estoy contigo. ¿Es verdad que está contigo? Su voz está contigo, pero él no está. Y tú te sientes en el momento amenazado y sabes que el que está en el celular no te puede defender de tu enemigo que te quiere matar. Porque simplemente te está diciendo, yo estoy contigo. Pero no es real su presencia. Entonces, actúas sabiendo que el que te está hablando no está contigo ahí. En el caso de Dios es diferente. Yo no lo veo, pero sé que está aquí. Estoy en peligro, sé que Él está conmigo. Voy caminando por valles de sombra de muerte y no tengo que temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, son promesas de Él. Y como son las promesas del Señor, yo debo estar seguro en que Él está presente. Ahora, eso no me exime de que en un momento dado mi fe claudique. Y no puedo juzgar a Juan el Bautista, no. Ni tampoco puedo juzgar a Pedro, porque Pedro negó a Jesús. Porque hay predicadores que le dan tremenda pera a Pedro. Hay predicadores que no tienen misericordia de Juan el Bautista. Hay predicadores que hablan mal de todo aquel que en la Biblia en algún momento dado le falló a Jesús, pero ¿y tú quién eres? ¿Y yo quién soy? Posiblemente Pedro vio la espada y le cogió miedo. Tal vez Juan el Bautista sabía la amenaza de Herodes y tenía temor como humano. Pero muchas veces nosotros ni hemos visto ni espada, ni hemos visto revólver, ni hemos visto ninguna amenaza del gobierno y negamos la fe. Y la negamos por simplezas, por cosas tan sencillas que podríamos salir victoriosos al otro lado. Pero tenemos que admitir que somos humanos. Y qué bueno que el salmista decía, ¿te acuerdas de que somos polvo? Y como somos polvo, Él nos entiende perfectamente. Así que cuando llegan aquellos dos discípulos de Juan el Bautista, donde Jesús le hacen la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En aquella misma hora, dice la Biblia, Jesús sanó muchas enfermedades, número 1, plagas, número 2, espíritus malos, número 3, y ciegos, número 4. Yo me preguntaba, mientras estudiaba, ¿por qué el escritor de Lucas tomó el tiempo para establecer diferencias entre los milagros que Jesús hizo? Porque mire, dice que sanó enfermedades. Y yo entiendo que las enfermedades son parte de la humanidad nuestra. Que por consecuencia del pecado de Adán, nos tocó enfermarnos. Pero también ahí, cuando hablo de espíritus malos, quiero corregir un error que hay dentro de muchos cristianos, que creen que toda enfermedad es demonio. Y eso es un error. No todas las enfermedades son demonios. Las enfermedades son normales en un ser normal. Porque el ser que vive en la tierra hoy, el ser humano como tú y como yo, vivimos bajo el castigo de Adán. Y el cuerpo de Adán se envejece, el tuyo también. Las enfermedades son parte de esa condición de humanidad que nos tocó vivir por causa del pecado de Adán. Entonces, hay cristianos, escuche bien, que cualquier enfermedad le da y la ocultan. No quieren que nadie lo sepa. Le dicen, mira, posiblemente tiene un cáncer. Te voy a decir esto, pero no se lo digas a nadie. Porque todavía tienen en la mente el concepto de que si te da un cáncer, o que si te da una tuberculosis, o que si te da una enfermedad de esas que son bien peligrosas, ay, la gente va a decir que es que estoy bajo juicio. Porque hay gente que piensa que toda enfermedad es producto de juicio. Mire, el juicio fue dictado desde el Edén. Y bajo ese juicio cayó toda la humanidad. Así es que el hecho de que un pastor se muera de SIDA no quiere decir que el pastor es un corrupto.
porque el SIDA se pega por la sangre, por el fluido del cuerpo. El hecho de que un pastor se muera de cáncer no significa de que es porque Dios lo desechó, porque está enfermo. No. Pues mire, nos dio COVID. A la mayoría nos dio COVID. Unos se murieron y otros no. Y lo grande del caso es que murieron curas, pastores, brujos, criminales, gente buena, gente mala, doctores, murieron. Porque todo eso es una plaga. Una plaga. Y aquí él habla claramente y dice que Jesús en ese momento sanó enfermedades que no son lo mismo que plagas. Porque las plagas pueden venir de diferentes formas. Puede ser una enfermedad como lo que es esta que estamos pasando, el COVID. Esto es una plaga que se pega como la langosta cuando cae en un monte y se come todo el monte. Pues así es el COVID. Ahora, lo que quiero que usted vea es que Jesús en este momento hace 4 demostraciones de lo que es el poder del Mesías que se estaba esperando. Para que cuando los discípulos de Juan vieran, porque él lo hizo delante de ellos, para que ellos vieran, tuvieran evidencia visual. No simplemente que fueran a llevarle el mensaje que Jesús le iba a dar, sino que ellos vieran con sus ojos lo que él estaba haciendo. Entonces, hay una cosa que son las enfermedades, hermano, apréndalo hoy. Hay otra cosa que son las plagas. Hay otra cosa que son los espíritus malos que se posesionan de las personas. Y otros que son ciegos, que también se le considera como una enfermedad. Pero más bien la ceguera es una condición. Porque hay personas que nacen ciegos y tienen todo su cuerpo en muy buena salud, pero no ven. Entonces Jesús ahí como que los clasificó en 4 grupos diferentes. Enfermedades en términos generales, plagas, lo que se refiere a las cosas estas que se pegan, se propagan de un momento para otro. Habla de los poderes, están llenos de espíritus malos, ¿entiendes? Y están también aquellas personas que nacen con una condición. Ahora, estas 4 actuaciones que hizo Jesús nos demuestran el poder de su soberanía. Lo que nos está diciendo es, no hay plaga que yo no interrumpa. No hay enfermedad que yo no sane. No hay oscuridad en la que yo no traiga luz, refiriéndome al ciego. Y no hay espíritu malo que se resista ante mi presencia. Ahora, después que él hace eso, entonces Jesús le dice, ahora vayan y háganle saber a Juan lo que han visto y oído. Lo que le dije ahorita. O sea, no van a ir a contar lo que yo les voy a mandar a decir. Cuenten lo que ustedes han visto y no solamente han visto, han oído. Porque han estado aquí presentes. Número 1, los ciegos ven. Número 2, los cojos andan. Número 3, los leprosos son limpiados. Número 4, los sordos oyen. Número 5, los muertos son resucitados. En el evento a mí no me dice que Jesús resucitó muerto. Por eso es que Jesús le dice, vayan a decir lo que han visto y lo que han oído. Porque aunque la Biblia no me dice ahí que en ese evento Jesús resucitó muerto, sí la fama de Jesús había corrido y todo el mundo sabía que Jesús resucitaba muertos. Así es que la evidencia de la divinidad de Jesús, no solamente Jesús quería que se la llevaran a Juan el Bautista por lo que vieron, sino por lo que los oídos oyen, porque el evangelio no solamente es predicado por lo que tú ves, sino también por lo que tú oyes. Lo que yo dije ahorita, o sea, yo no veo a Dios, pero a mí me dijeron que Jesús murió en la cruz del Calvario. A mí me dijeron que Él resucitó entre los muertos. A mí me dijeron que Él vuelve otra vez a buscarme. Y yo lo creí porque está escrito en la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Así es que ahora Jesús le envía esas 1, 2, 3, 4, 5, 6 evidencias, porque la última, mire lo que dice, y a los pobres les he anunciado el evangelio. ¿Por qué Jesús hace esta aclaración? Porque al igual que hoy, en el tiempo de Jesús, la gente es clasista. O sea, hay gente que piensa que las cosas buenas solamente le van a suceder a la gente que tiene posesión, a la gente que tiene posiciones grandes, y que todos los privilegios son para esos. Lamentablemente ese es el concepto humano. El concepto divino no es ese.
Porque el concepto divino a mí lo que me dice es que las cosas grandes Él se lo ocultó a los grandes y a los sabios y se las reveló a los pequeñitos, como a ti y como a mí. Entonces ahora Jesús hablándole a los discípulos de Juan, le dice, vayan y dígale que a los pobres les ha anunciado el evangelio. ¿Quién es un pobre? Una persona que tiene escasez de recursos. Porque no es lo mismo pobre que miserable. Es muy diferente. Una persona pobre, porque es pobre, tal vez come una vez al día. Pero una persona que está en miseria, posiblemente coma cada 3 o cada 4 días. Una persona pobre se pone aunque sea unos zapatos rotos, pero una persona que está en miseria camina descalzo. ¿Ve la diferencia? Una persona pobre puede vivir en una casita de cartón y de barro, pero una persona miserable duerme debajo de un puente o donde le comes de la noche, come lo que le den porque vive en miseria. Ahora, Jesús tuvo misericordia de los pobres, tuvo misericordia de los miserables, sí, porque él mismo relata el caso del rico y de Lázaro. Y como todos saben, eso no es una parábola, porque las parábolas son ilustraciones de cosas materiales para traer mensajes espirituales, pero en las parábolas nunca se mencionan nombres propios. Y en este caso, Jesús sí menciona el nombre de Lázaro y menciona que había un rico. Por lo tanto, eso deja de ser parábola. Es un evento que ocurrió en la historia y que Jesús lo conocía y que él lo relató. Y habla de un mendigo. ¿Quién era ese? Un miserable. Un mendigo que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y los perros tenían más misericordia del mendigo que el mismo rico. Pero fíjense bien que muere el rico y muere Lázaro, y el rico ha llegado a un lugar de tormento y Lázaro ha llevado a ser consolado. Así es que lo que verdaderamente vale es lo de allá. No te preocupes mucho si aquí no eres de alta alcurnia. No te preocupes mucho si no eres Gratacós. No te preocupes mucho si no eres familia Betancourt. Si no eres Rosselló o si no eres Fonalleda. Eso no te importe, puede ser Hernández, puede ser Torres como yo, o Pérez como yo, puede ser Casilla, lo que tú quieras, porque lo que vale no es esta, sino aquella. Cuando veamos la realidad de lo que es la eternidad, allí no vale el apellido Fonalleda, ni vale decir soy el dueño de Plaza Las Américas, ni vale decir soy Rosselló, soy Gratacós. Allí nada de eso cuenta, lo que cuenta es que tú hayas vivido recibiendo el evangelio de Jesucristo y teniendo compasión de los pobres, arrepintiéndote de tus pecados y glorificando a Dios con la vida que estás viviendo en esta tierra ahora. Así es que los papeles se han invertido. Comencé la introducción diciendo que hoy en día la mayor parte de la gente busca aplausos. Todo el mundo quiere ser aplaudido. Y esto yo cada rato lo digo, cada rato lo predico y parecerá ya, no sé, una muletilla. Pero yo, en los últimos años que estamos viviendo, como yo soy de esos del tiempo pasado, y yo lo reconozco. Yo soy de esa iglesia verdadera. Yo soy de ese evangelio auténtico. Yo soy de ese tiempo donde el Espíritu Santo hablaba en la iglesia. Yo soy de ese tiempo donde la gente hablaba en lengua y en la iglesia se interpretaba las lenguas. Yo soy de ese tiempo donde se levantaba alguien y daba una profecía y se cumplía el otro día. Yo vi todo eso. Yo vengo de esa línea donde las mujeres eran mujeres y los hombres eran hombres. Y donde todo estaba en el orden de Dios. Yo vengo de ese tiempo. Y vengo de ese tiempo donde la gente, nadie le decía di aleluya, sino que la gente voluntariamente decían aleluya. Donde la gente voluntariamente glorificaba al Señor. Donde la gente venía al templo, le dieran parte o no le dieran parte. Donde la gente cantaba al frente, aunque fuera en res mayor. O aunque fuera en fa menor, como fuera, pero cantaban. Y glorificaban a Dios, desentonado o no desentonado, cantaban y el Espíritu Santo se movía. Entonces, como hoy la cosa cambió tanto, pues hoy en día ya la gente no puede decir aleluya ni gloria a Dios porque todo se volvió en aplausos. Entonces todo es aplauso y aplauso y aplauso y aplauso. Y verdaderamente, hermanos, como que se perdió aquella esencia de que de verdad la glorificación a Dios saliera de un espíritu contrito, de un espíritu humillado y genuino. Eso es increíble. Así es que
Hay que entender que el tiempo que nos ha tocado vivir no es fácil. Y yo en el entierro de hermana Milla el jueves le hice un comentario a una hermana que estaba allí y me dijo, pastor, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Porque hay cosas que uno ve y que no las puede entender. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Ay de nuestros hijos. Ay de nuestros nietos. Ay de nuestros bisnietos. Ay de las generaciones futuras. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo hoy lo que le importa es su cara, su cabeza, su barriga, su posición y nadie más le interesa. Y cada día que pasa, se va perdiendo el anhelo de que el otro también sea bendecido, de que el otro también sea beneficiado, de que el otro también participe de las cosas buenas. El egoísmo campea por su respeto. Y esto se reduce también a la iglesia. Porque dije ahorita, y yo no critico al que lo quiera hacer, pero en el tiempo de antes, usted iba a una iglesia y el que quería testificar se le daba parte. El que quería cantar un corito se le daba parte. Hoy no. Hoy en la mayoría de las iglesias hay un grupo selecto. Esos se paran al frente. Esos son los únicos que cantan todo el tiempo. Nadie más tiene derecho a cantar un himno al frente ni un especial. Nadie más puede levantar la mano y dar un testimonio, porque solamente hay unas personas que han sido seleccionadas y se acabó. Yo creo que mi mamá decía, a todos los demás les sobra un canto. A todo lo que es demás les sobra un pedazo. O sea, creo que hemos exagerado la nota y que las ínfulas de grandeza de los hombres han reducido a la humanidad a que solamente vale un grupito y los demás no cuentan. Usted no se da cuenta de lo que está pasando en Haití. Y yo tengo que hablar todos los días de Haití porque esa es mi segunda patria, punto. Y si a alguien no le gusta oírme, no me escuche. Pero yo amo al pueblo haitiano con mi alma porque llevo 47 años entre ellos. Y me identifico con ellos porque tengo hijos adoptivos allí en Haití que están sufriendo lo que está sufriendo el pueblo haitiano. Pero usted no se da cuenta que hay cualquier movimiento en algún país de América Latina y inmediatamente todos los países hablan, vamos para allá, vamos a llevar ayuda, invaden, hacen esto y lo otro. ¿Y a quién le importa Haití? A nadie. En Haití hay un grupo de gangas de criminales que se apoderaron del país, que mataron al presidente, que son los que gobiernan el país, que nadie entra, nadie sale si ellos no les da la gana. Ahora mismo mire el caso que tenemos. Una hermana, la hermana Emilia de nuestra iglesia, le matan a su hijo. Una de las gangas le mata a su hijo. Y no ha podido enterrarlo porque el sistema que tienen esas gangas es que si te matan tu familiar y tú quieres enterrarlo, tú tienes que comprar el cadáver de tu hijo. O sea, si tú no compras, no pagas por el cadáver, por ese que te mataron, si no pagas por eso, no te entregan el cuerpo. Y si pasan días y no lo pagas, se lo tiran a los perros que se los coman. Y es verdad, y a mí me pueden mandar a matar por esto. Pero es la verdad, porque yo recibo de allá noticias todos los días. ¿Y a quién le importa eso? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hacen las grandes potencias por Haití? Nada. A nadie le importa. Porque ya las potencias del mundo se llevaron el oro que tenía Haití. Se llevaron el mármol. Se llevaron toda la riqueza. Y recuerde, los que saben un poco de historia saben que cuando Haití fue descubierto por Cristóbal Colón, se le llamó la perla de las Antillas, porque era la Antilla más rica que había. Al grado que cuando los españoles colonizan Haití, llegan los piratas franceses y holandeses y entran también a Haití a repartirse el botín. Y es en el 1777 cuando hay un acuerdo entre Francia y España para que España se vaya al este, que es lo que hoy en día es República Dominicana, y los franceses se queden con el oeste, que es lo que hoy es Haití. En la parte oeste, donde está Haití hoy, que Haití significa tierra montañosa, predominaron los negros que habían sido traídos como esclavos de África por Bartolomé de las Casas. Y se habían multiplicado tanto y tanto que llegó un momento en que
las cosas que hicieron contra ellos fueron terribles, los franceses, los españoles criminales todos. Agarraban a los hombres haitianos, a los esclavos que trajeron, los castraban. Hablando más en español, le cortaban los testículos y los usaban como mujeres, los violaban. Los echaban a freír en melado de caña. Lea la historia. Esto que estoy contando es historia. No es nada que de fuera de lugar, es historia. Los echaban a freír en melado de caña cuando se portaban mal según ellos. Hasta que en el 1803 se levantó un brujo llamado Buckman y convocó a los brujos más fuertes de Haití y convocaron a una ceremonia para hacer una fiesta, o sea, una invocación, y entonces hacer un pacto con Satanás para que Satanás les diera poder para ellos vencer a los franceses. Hicieron el pacto. Y en el 1804 se levantó Jean-Jacques Dessalines con otro grupo de líderes haitianos y proclamaron en el 1804 a Haití como la primera república negra libre del mundo. Entonces, después fueron invadidos de nuevo. Los americanos los gobernaron por un tiempo y todo el que venía se repartía el botín. Yo soy testigo de que en el 1990, cuando vino a gobernar Arístides, yo iba a un lugar llamado Bonal, en el norte de Haití, que Edgardo me acompañó y el hermana Carmín también fue allí, Candy. Y en Bonal era un camino terrible que uno echaba horas en llegar por montañas. Y yo recuerdo que había unas montañas que eran de mármol puro. Usted veía el mármol, las piedras de mármol, cuando yo fui allá en el 79, usted veía el mármol puro. Pero cuando dan el golpe de Estado, que dan el golpe a Arístides, entraron las fuerzas multinacionales a Haití, gobernaron por un montón de años. Y cuando yo volví, en el 95, que fue el último viaje que di a ese lugar, que fui con mi hijo Eliasín, recuerdo que daba dolor en el corazón. Cuando montones de aquellas montañas que yo había visto llenas de mármol, no quedaba ni una piedrita de mármol. Todo lo habían cargado en barco y se lo habían llevado de Haití, y Haití cada día ha sido sometido más a la miseria. En Haití no hay árboles en la parte norte del país, muy pocos árboles. ¿Por qué? No por culpa de ellos. Es porque no tienen dinero para comprar gas para cocinar y la gente tiene que cortar árboles para hacer carbón. Y cocinan con carbón. Entonces todo el mundo los critica de que están deforestando el país, pero ¿cómo no van a deforestarlo si no tienen con qué cocinar? Entonces no es culpa de ellos. Todo esto está pasando ante los ojos de las naciones del mundo, de naciones poderosas, que con 2 o 3 millones, por decir algo, podían sacar a esos sinvergüenzas y podían establecer un gobierno de orden en Haití, pero ¿a quién le importa? A nadie le importa. Porque nadie quiere saber de los negros haitianos. Simplemente porque son negros. Y es verdad lo que estoy diciendo, y lo digo con indignación. ¿Por qué razón? Porque alguien tiene que levantar la voz a favor de un pueblo olvidado de las naciones. Y yo me siento haitiano de corazón. Porque 47 años de mi vida lo he dedicado a ese pueblo. Y porque allí he sacrificado este cuerpo para criar niños que no son míos. Para criar hijos que no engendré. Para construir templos, para construir escuelas, que hasta el día de hoy esta iglesia y los hermanos que de algunos lugares me ayudan, mensualmente pagamos profesores en las escuelas. Le mandamos dinero para darle 300 a 350 niños, darle alimento diariamente a las escuelas. Ayudar a esos pastores. Y lo hacemos con el alma y para la gloria de Dios. Pero nos duele en el corazón la indiferencia de los pueblos, la indiferencia de las naciones. Hasta que llegó un momento que yo recuerdo que para la década de los 80 se levantó un dúo, le llamaban Les Frères Parents, los hermanos parientes, se llamaba el dúo, eran cieguitos los dos. Y cantaban, hicieron un cassette, y aquel cassette le estremecía el alma a uno, cuando ellos como en un llanto decían: Señor, ¿por qué nosotros haitianos somos los judíos errantes del Caribe? Porque usted sabe que los judíos, llegó un momento que donde quiera eran punching back. Y todo el mundo golpeaba a los nazis y las naciones acabaron echando a los judíos y matándolos por millones. Pues eso pasa con los haitianos. Van a un país, no los quieren, van al otro, no los quieren, nadie los quiere. Pero gloria a Dios
que todavía Dios es propicio de un grupo de gente que allí ama a Dios. Y que yo todos los días lo digo cuando hablo de ellos, porque yo en todos los años que llevo viajando por el mundo no he visto un país donde se ore más que en Haití. No he visto un país donde se adore a Dios con más sinceridad que Haití. Donde usted entra a los templos, el nuestro tiene más de 700 miembros. Y usted ve ese templo y es preciso ver los domingos cuando dice vamos a orar y usted ve niños así como Sharon, y usted los ve con los ojos cerrados, con las manos en alto, orando y alabando a Dios y las lágrimas así, mire, se le bajan por aquí, esos niños así, implorando a Dios misericordia. Y ver a los ancianitos que vienen al templo con bastón, que no pueden casi caminar, y se tiran en un canto de cartón al piso y pasan el día en una esquina del templo orando, pidiendo a Dios misericordia. Jehová, tú eres justo. Aleluya. Dios es justo. Pero a nadie le importa eso. Porque la mentalidad de nuestra sociedad hoy en día solamente lo que quiere es gloria para ellos mismos. Las potencias del mundo no le importa cuántos maten, por ellos cada día ser más poderosos. A los ricos no le importa cuánta gente se lleven por delante. Usted sabe cuántos sacrificios humanos se hacen de cosas que yo conozco y que no puedo decir en este altar. De gente que tiene posiciones hasta diplomáticas y que le sirven al diablo y que celebran, realizan ceremonias hasta humanas, que yo he oído testimonio. Claro, eso nadie lo investiga, nadie se mete allá. Pero gloria a Dios que hay una iglesia que hasta el día de hoy entiende que hay un Dios que es grande en misericordia. Y que el Dios que la iglesia alaba es un Dios que ama al negro como ama al blanco. Y que ama al ruso como ama al de Ucrania. Y que ama al haitiano como ama al dominicano. Y que ama al americano como ama al francés. Que no hace acepción de personas. Ahora, este pensamiento que estoy diciendo, quiero concluirlo diciéndole. Esa es la actuación del mundo que no conoce a Dios. Ahora, lo triste es saber que también dentro de mucha gente que se dice siervos de Dios, actúan igual que los del mundo. De que hay gente con muchos títulos. Títulos de apóstoles, títulos de profetas. Pero que vayan a Haití, ¿por qué no van a Haití? Así, porque esos que hablan de prosperidad, ¿por qué no van a Haití? A Haití no llegan. Ah, porque allí lo que hay son good. Y los good apestan. Es un dinero bien flojo que no sirve para mucho. Y que usted a veces los coge en la mano y tiene que lavarse la mano con alcohol. Porque va al mercado y el uso que le dan a los billetes, no, usted sabe. Y si va a una iglesia recogiendo ofrenda, a lo mejor, bueno, imagínense que a veces en una semana, ninguna semana entera no se recogen ni $5 de ofrenda. Ah, ahí no le gusta eso. A los protagonistas no les gusta. A esos populistas no les gusta. A esos que lo que quieren es cuando lleguen le tiendan alfombras rojas. A esos no les gusta. Pero heme aquí, Señor, envíame a mí. Hasta el día de hoy yo he ido y estoy dispuesto a seguir yendo. No estoy yendo por la situación que está atravesando Haití, que mi vida está en peligro en este momento y no puedo entrar allí. Pero Dios está buscando gente como Juan el Bautista. Y yo no me voy a comparar con él, pero quiero decirle que hoy Dios está buscando gente como Juan el Bautista que no estén buscando grandeza. ¿Qué es grandeza? ¿Qué es grandeza? La grandeza es el tamaño excesivo de algo respecto de otra cosa del mismo género. ¿Oyó? La grandeza es el tamaño excesivo, no necesariamente en algo material, de algo respecto a otra cosa del mismo género. Por eso es que en el Evangelio no hay pastores y pastorcitos. En el Evangelio hay pastores. En el Evangelio no hay cristianos y cristianitos, hay cristianos. Porque en el Evangelio todos valemos lo mismo. Y la grandeza es sentirse superior. Mire, en el sentido espiritual, es la elevación de espíritu que su sinónimo es delirio de grandeza o superioridad. ¿Y qué es un delirio? Lo que le da, por ejemplo, a la gente cuando pierden el control de sí mismo.
Hay una gente que da delirium tremens. ¿Sabe lo que es eso? Una persona que bebe mucho alcohol por años y de momento rompe con el alcohol y le da un delirio que se vuelve hasta loco. Gente que son fumadores por años de años y dejan de fumar de un día para otro y le da un delirio que se vuelve loco. Pues entonces cuando yo defino la palabra grandeza en el término espiritual, estoy hablando que es la elevación del espíritu de alguien que se siente superior a los demás y que eso lo convierte en un delirio, lo convierte como en un loco. Usted no ve los locos que andan por ahí arriba hoy en día. Sí, una locura de grandeza. Llegué yo. ¿Y qué? Yo también llegué. Sí, hermano. Mire, porque por ahí viene el apóstol tal, el profeta tal, y la gente está, Dios mío, que eso es increíble. Quieren tocar a uno así. Tocarlo por montones. Tócame, bendíceme. Que me bendiga Dios. Dios es el único que me puede bendecir a mí, que me toque Él. Yo vi un concierto de un cantante cristiano que dije, no, yo no puedo creerlo. Mira, hermanos, lo cargaron por encima de la multitud, o sea, estaba la multitud, y lo cargaron en brazos por encima de las cabezas de todo el mundo hasta llevarlo a la tarima, como si fuera un dios. Y todo el mundo era, mire, trataba de tocar los pies, las manos, lo que fuera, pero para tocar al cantante, porque venía quién, pero ¿quién venía quién? Ahí es que yo llego y enseguida hago así. Y lo primero que digo es, de más alto los he visto yo caer. Porque todo el que se cree grande, cuando se cae, se revienta por las entrañas como Judas y se le salen las entrañas para afuera. Mantente humilde, hermano. Predicador que me escucha y que me ve, mantente humilde. Porque todo lo que tú y yo tenemos son privilegios que Dios nos ha acordado. No son méritos nuestros, son privilegios que Dios por su misericordia nos ha dado y que nosotros vamos a darle cuenta a Dios de nuestro trabajo. Esos que están creyendo hoy en día que son dueños del altar, de la iglesia y que mandan y que reparten como cualquier cosa, hay un Dios que te está mirando. Nosotros tenemos que entender el ejemplo de Juan el Bautista. Porque, por eso le digo que la verdadera grandeza del hombre, la vamos a ver más adelante, a ver qué, a ver cuál es. Juan el Bautista se mantuvo todo el tiempo haciendo lo que le correspondía hacer a él. Y yo quiero que usted vea una serie de privilegios que yo voy a mencionar. El que quiera apuntar lo puede apuntar. Privilegios que tuvo Juan el Bautista, que eran de él. Y que esos privilegios le pudieron haber dado derecho a él a decir, yo soy Juan el Bautista. Pero no. Primero, Juan el Bautista tuvo un privilegio de que su nacimiento fue anunciado por los ángeles, igual que el nacimiento de Jesús el Mesías. Y no por cualquier ángel, por el ángel Gabriel. Escuche bien, Zacarías era el sacerdote y se le apareció el Señor mientras él estaba ofreciendo la ofrenda. Mientras estaba ofreciendo el sacrificio, se le apareció un ángel. Y el Señor habló con Zacarías y le habló y le dijo, tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Oyó esto? Pero el problema no es ese. El problema es que Zacarías era viejo. Y que Elizabeth era vieja también. Y que Elizabeth era estéril también. Oiga, el caso de Abraham y Sara. Sara vieja. Abraham viejo. Y Sara estéril. Y aquí Elizabeth estéril también. Y cuando viene el ángel Gabriel y se le presenta a Zacarías y le dice que vas a tener un hijo. Ella va a concebir y te va a dar un hijo. Él no pudo creerlo. Y dudó. Porque imagínense, le pasó lo de Abraham. Pero si ya estoy viejo, ¿cómo es posible que a esta edad yo tenga un hijo? Oiga, pero mire lo que dice el ángel. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Usted sabe lo que es? Que un ángel del cielo venga y le diga al papá, ese niño que tú vas a engendrar
será grande delante de Dios. No lo dijo delante de los hombres, delante de Dios, porque ser grande delante de Dios no es cualquier cosa. Y lo está diciendo un mensajero del cielo, porque Gabriel es un mensajero del cielo, y viene esa Zacarías, ese muchacho será grande delante de Dios y te traerá alegría a ti y a todos los que sepan de su nacimiento. Qué privilegio, ¿verdad que sí? Oiga, segundo, a Juan Dios mismo le da nombre antes de nacer. Porque en Lucas 1:13 dice, tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Segundo privilegio. No solamente que fue anunciado por los ángeles, sino que Dios mismo desde el cielo le envía el nombre de Juan. ¿Saben aquí lo que significa Juan? Juan significa gracia o misericordia. Así es que Dios le está diciendo a Zacarías, tu esposa dará a luz un hijo que se llamará gracia, que se llamará misericordia, porque él será grande delante de Dios, porque él producirá gozo a la gente y especialmente a ti como papá. Oiga, qué privilegio. Así es que el hijo de Zacarías no fue cualquier cosa. No. No fue concebido por un acto de placer desmedido y después le echaron un zafacón, como pasa hoy en día. No fue concebido sin voluntad de los que lo concibieron para después hacerse un aborto. No. Era un niño designado desde el cielo con un propósito divino. Qué privilegio, hermanos. Tercero, era pariente de Jesús. Qué chévere, ¿verdad? ¿Cuánto me gustaría a mí pararme en un sitio y decir, yo soy primo de Jesús? Sería algo tan grande, ¿verdad? Gloria a Dios que hoy por la adopción soy hermano de Él. Porque Él me adoptó y ahora pues soy hermano de Él y hijo de su Padre. Yo soy hijo de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Pero humanamente hablando, oiga, qué chévere sería, ¿verdad? Haber sido primo de Jesús. Y la Biblia dice, en Lucas capítulo 26, dice, y he aquí que tu parienta Elizabeth, eso es cuando se le está hablando a María, para María concebir a Jesús, he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y que a la que llamaban estéril. Así es que aquí mismo, el ángel mismo, cuando se le aparece a María, le habla de su familiar, le dice, ella es tu pariente. Oiga, yo me puse a mirar y a estudiar que la familia de Zacarías y de Elizabeth eran familias distinguidas. Según la historia, eran gente distinguida por su consagración a Dios. Así es que cuando las familias tienen una base de fe y son familias que ponen a Dios en primer lugar y respetan la santidad de Dios, sus hijos son de bendición. Pero cuando las familias son familias disfuncionales, que lo que hay todo el tiempo es chisme, guerra, batalla, pelea, maldiciones, invocando al diablo, ten cuidado. Que lo que viene de ahí para abajo es eso mismo, maldiciones. Lo que viene de ahí para abajo son crímenes. Lo que viene de ahí para abajo son hijos que no tienen ni afecto natural ni por los padres. Pero cuando la familia reina a Dios, todo es bendición. Número 4. El cuarto privilegio de Juan el Bautista. Mire, yo no he visto otro caso como el de él. Fue lleno del Espíritu Santo desde la barriga de su mamá. Y que en Lucas 1:15, el ángel le dijo, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y eso se cumplió en Lucas 1:44. Cuando María, la madre de Jesús, fue a visitar a Elizabeth y cuando llegó y la saludó, el vientre de María, de Elizabeth, brincó y ella fue llena de Espíritu Santo y también el niño. ¿Qué salutación es esta? Porque solamente al oír tu voz, la criatura del vientre se estremeció. Allí Dios lo llenó. Oiga, qué privilegio, ¿verdad que sí? Y nunca él lo sacó en cara. Nunca se paró y dijo, tenga cuidado conmigo, ¿sabe? Que yo soy lleno de espíritu desde la barriga de mami. Como hay gente que se para y dice, ten cuidado que a mí no me puedes tocar, porque a mí Dios me llamó. Y yo le digo, a mí también.
Porque hay gente que porque Dios los llamó, se creen con derechos para humillar a otros que Dios también llamó. Y eso pasa. Yo conocí un caso de un pastor de una iglesia, lamentablemente ya no está con nosotros. Y ese pastor, en la iglesia de él había mucha gente llamada por Dios. Pero casi ninguno de los que salieron al ministerio salieron de esa iglesia. Dios tuvo que sacarlos a otras congregaciones y levantaron el ministerio en otras congregaciones. ¿Por qué razón? Porque él decía, aquí el llamado soy yo. Y nadie más. Y todo que decía, hermano, mire, el Señor me llamó, ¿verdad? Aquí el llamado soy yo. Si alguien le decía, mire, yo tuve una revelación, el Señor me está llamando para ir a tal sitio, eso fue que te acostaste con los pies sucios, la barriga llena de sopa. Porque hermano, de que los hay. Hay gente que se cree dueño del ministerio. Gente que se cree dueño del altar. Gente que se cree dueño de la Biblia. Sin derecho. Porque nosotros somos como un abortivo. Dios se nos apareció por gracia y misericordia. Porque la salvación viene por los judíos. ¿Y quién nos creemos nosotros? Entonces Juan el Bautista, ya voy por el cuarto privilegio, lleno del Espíritu Santo, y nunca lo reclamó. ¿No? 5. Surgen una serie de milagros en torno a su nacimiento. Que esto no pasa con todo el mundo. Pues mire, uno de ellos, la manifestación del ángel que ya le dije. Segundo, Elizabeth vieja y estéril y concibe. Tercero, Zacarías se queda mudo. Ese es un milagro. Un hombre que ha hablado toda la vida y en el momento en que el ángel da el mensaje dijo, ¿y cómo será esto? Porque él comienza a preguntar en el versículo 18. Versículo 18, mire. Dice, perdón, se me perdió la cita aquí. Pero de todas formas, él le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto si yo soy viejo y mi mujer es estéril? Entonces, cuando él manifiesta esa duda, a Dios no le gustó. Porque tú y yo tenemos que entender que lo que Dios dice está bien dicho. Y lo que Dios hace es perfecto. Y que yo no tengo que estarle preguntando a él cómo lo harás o lo dejarás de hacer porque él tiene ya todo planificado y él lo va a hacer bien. Entonces, cuando Zacarías le pone esa duda a Dios, entonces le dice, ahora no vas a hablar más. Te quedarás mudo. ¿Cuál fue Isaías? El 1:20. Exactamente, el versículo 20, mire, del capítulo 1. Entonces, se quedó mudo. Otro milagro. Uno que hablaba y de momento no hablas más, punto, hasta que yo diga. Y luego, en el versículo 64, ¿sabe qué pasó? Se le soltó la lengua. Cuando el niño nace, da a luz Elizabeth y al 8º día lo van a circuncidar. Y hay una discusión porque lo tienen todavía sin nombre. Entonces todo el mundo está diciendo, hay que llamarlo Zacarías. Y todo el mundo quería que lo llamaran Zacarías. Entonces, como Zacarías no puede hablar, le preguntan a él y él no podía hablar, escribió en un papel y dijo Juan, en obediencia a lo que habían dicho. Y cuando él escribió, que le llamaron Juan, se le soltó la lengua. Ahí le levantaron la sanción. Le quitaron la disciplina. Dios puso a Zacarías en disciplina por incrédulo, que no me ponga a mí, a ti tampoco. Vamos a creerle a Dios lo que él diga. No va a decir que por un tiempito nos ponga en disciplina. Así es que Zacarías estuvo 9 meses en disciplina. 9 meses en disciplina. Sin poder hablar por no creer al mensaje que el ángel le dio. ¿Cuánto tiempo va, Nilo? Entonces, hermanos, vemos aquí ya por el 5º privilegio de cómo es que un hombre es escogido por Dios, pero ese hombre no permitió en ningún momento que la grandeza se apoderara de él, sino que él entendió que la gloria no era de él, sino que la gloria pertenecía a Dios. Ya voy a concluir hoy, porque los que me faltan me toman más tiempo, pero quiero que usted se lleve esto a la mente. La definición de humildad es virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento.
Esa es humildad. Es una virtud. Así es que nunca te sientas mal por ser humilde, porque eres virtuoso y eres virtuosa. Ser humilde es una virtud. Ser prepotente es una desgracia. Exaltarte a tú mismo es una desgracia, porque el que se humilla es ensalzado y el que se ensalza es humillado. Así es que en esta mañana, hermano, vete con este pensamiento y hoy pon una balanza y vamos a ver a qué punto nosotros estamos humillando ante Dios y reconociendo que la autosuficiencia de Él basta. Nosotros no somos autosuficientes, somos dependientes de Él. Dependemos de Él y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de su nombre. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La semana que viene continuamos con el segundo capítulo de la verdadera grandeza del hombre. Que el Señor sea con ustedes.